Amigos, aquí estamos nuevamente en este espacio dirigido a conversar, comentar, hablar, poder estar activos alrededor de formas de vivir cada vez mejor y mejor. Este espacio que se inició pues allá por el mes de febrero con la intención de contribuir a acompañar, apoyar, ayudar, asistir, entrenar a aquellas personas que nos vimos obligados a permanecer en casa, a cambiar nuestras costumbres, a estar pendiente de cómo protegernos de la acción del coronavirus y que con el tiempo ha ido evolucionando y llegó un momento en que se convirtió en un espacio de conversación sobre los distintos aspectos de la vida que de alguna forma o de otra pueden contribuir a que vivamos cada vez mejor y mejor. Bienvenido, Domenico. Un abrazo. Allá desde Italia. Que es una de las maravillas pues, que siempre comento, ¿no? De este espacio, es precisamente la posibilidad de estar conectados con el mundo entero. Porque precisamente es parte del nuevo estilo de vivir. Precisamente es parte de cómo convertir esto en una oportunidad para que todo ese gentío, todo esto que andamos en distintos lugares del planeta, podamos coincidir en una conversación donde podamos opinar, indagar, conseguir información que nos resulte útil para nuestros propósitos, que nos resulte útil para la oportunidad de estar acompañándonos, apoyándonos, ayudándonos unos con otros. Y que con el tiempo fue tomando, digamos, la característica de poder hablar acerca de los aportes más vanguardistas en el campo de la filosofía, en el campo del humanismo, en el campo de la ciencia, para hacer de este mundo tan complejo, de este mundo cada vez más enredado, una oportunidad de buena vida, una oportunidad de con libertad, con apertura y como decimos con la consigna, hablemos claro acerca de las cosas de la vida. Y hoy precisamente algunas personas me solicitaron que volviéramos a tocar el tema del COVID. Lo habíamos dejado un poquito de lado, ¿no? Porque de alguna forma ya había bastante información en referencia a nivel de riesgo, posibilidades, oportunidades, peligros, amenazas que se presentaban con todo esto y que ahora ha vuelto, digamos, a tomar un nuevo impulso de alto riesgo precisamente por nuestras costumbres, Concretamente me refiero al hecho de la llegada del periodo de Navidad. Periodo de Navidad que hemos estado acostumbrados a lo largo ya, creo que de varios siglos, a convertirlo en una festividad, ¿verdad? A convertirlo en una forma de reencuentro social, de reencuentro familiar, de reencuentro con lo valioso, con lo optimista, con lo positivo de la vida. Sobre todo
bueno, aprovechando la oportunidad, pues, de la celebración cristiana de la bienvenida de Jesús. Consideramos que esta es la fecha en la cual recordamos, entre otras cosas, recordamos pues la venida de Jesús a la tierra, el nacimiento. Y solemos celebrar cada vez que nace un niño y este niño particular, tan vinculado pues a creencias profundamente religiosas, por supuesto es un momento de mucho valor, un momento de mucho aprecio, un momento en el cual ese espíritu de festejar, ese espíritu de celebrar, ese espíritu de reencontrarnos, ese espíritu de amor, ese espíritu de renacer. Y además también constituye la finalización de un año que uno pudiera decir, bueno, vale la pena analizar, revisar, sacar cuentas, hacer inventario para prepararnos para una nueva fase, una nueva etapa, un nuevo año. Y por supuesto los especialistas han mostrado mucha preocupación porque precisamente estas celebraciones atentan contra las medidas preventivas y terapéuticas convenientes para afrontar lo que nos tocó este año, esta pandemia, ¿no? Esta inesperada realidad de tener que confrontarnos con este virus tan terrible, ¿no? Que ya pasa de 1,5 millones de muertos en el mundo entero y de unos cuantos también. Ya nos aproximamos, creo, que a los 60 millones de contagiados que han pasado momentos difíciles, momentos muy desagradables, momentos de mucho riesgo y que afortunadamente la mayor parte, es decir, 50 y pico de millones, han logrado superar esta primera avanzada, este primer choque contra este virus. Entonces, ¿cuál es la alerta en específico? La alerta en específico es que esta estrategia y tácticas que se decidieron en torno a cómo prevenir que haya más infecciones, a cómo evitar que seamos víctimas del virus, que son las medidas sanitarias más recomendadas, son medidas de cuidado, medidas de protección, se ven severamente cuestionadas por la necesidad, ya por costumbre, ya por tradición, de celebrar la llegada del nacimiento de Jesús y la llegada del nuevo año. Así que es lo que han hecho los especialistas. Los especialistas han dicho, bueno, mucho cuidado con diciembre, porque en diciembre vamos a aumentar el contacto, que una de las cosas es mantenernos en la llamada distancia social. La otra forma también es que vaya ocurriendo una vacunación rebaño progresivamente en la medida en que haya microexposiciones y por eso el uso del tapabocas, lavar las manos, etcétera, etcétera, mantener distancia social, no estrecharnos mucho, no darnos el abrazo. Entonces estamos acostumbrados que en esta fecha, bueno, nos abrazamos más que nunca y nos damos el fin de año, el saludo de fin de año, todas estas cosas, y este año tenemos que hacerlo de manera diferente, o conviene por lo menos hacerlo de manera diferente. Por allí vi una publicidad interesante que ganó un premio, parece que ganó un premio importante en publicidad, que es de una niñita cuyo padre trabaja en un hospital y ella va contando los días de la llegada de la Navidad, momento en que el padre retorna a casa,
y se ha ido preparando con una cortina plástica para poder abrazar y besar a su padre, intermediada por una cortina plástica. Creo que recoge muy bien lo que es la cordura, lo que es la prudencia frente a, por un lado, la necesidad afectiva de estar en contacto, de celebrar, de intercambiar, de volvernos a juntar, y la recomendación de mantener la distancia social. Eso nos crea indudablemente que ¿cómo se llama? Una disonancia cognitiva, nos crea un malestar, nos crea una reacción afectiva importante en torno a qué decisión tomar, porque está por una parte el afecto y está por otra parte la racionalidad de entender que, bueno, que estamos en un momento difícil. Por otra parte también aparece por allí la oferta de una vacuna, o de varias vacunas, ¿no? Aparece la oferta de una vacuna que se han también trabajado de manera acelerada para intentar contener todo este desastre que está trayendo el virus, ¿no? Belkin nos dice, excelente y conmovedora publicidad. ¿La viste, Belkin, no? ¿Verdad que muy bonita, muy contundente y muy preciso el mensaje, ¿no? Muy preciso el mensaje. Porque recordemos que hay algo fundamental en nuestras vidas, que en estos momentos adquiere una relevancia todavía mayor, que es lo que nosotros hemos llamado el SIDA o AIDS mental, como el principal enemigo de nuestra especie. Por eso nosotros decidimos llamarlo virus mental, un poco por la alusión, el acrónimo de SIDA o AIDS, ¿verdad? Y la semejanza también con el hecho de que es un virus lo que nos mantiene en este momento en jaque con respecto a la sobrevivencia. Recordemos brevemente, pues, qué significan este acrónimo, ¿no? La S de soberbia, la I de ignorancia, la D de desmesura y la A de autoengaño. Nuestros 4 enemigos. Autoengaño, ahora lo voy a decir en las siglas que corresponden al inglés dentro del virus del SIDA, ¿verdad? Autoengaño, ignorancia, desmesura y soberbia. Ustedes me dirán, bueno, Luis, ¿cómo planteas tú esto de como los enemigos fundamentales? Sí, porque son los enemigos que están dentro de nosotros. La UNESCO, cuando se constituyó la UNESCO, se hablaba de que la guerra, el concepto de guerra, lo que dispara la guerra es un proceso mental. Es decir, la guerra, lo dice la constitución de la UNESCO, la guerra está dentro de nosotros. Y la paz también. Guerra, guerrear o pasear, ¿verdad? Es decir, ejecutar la paz, son 2 verbos, son 2 acciones que se corresponden a estatus mentales, por supuesto. Uno va a la guerra si considera que tiene un enemigo al cual debe destruir. Si no, no va a la guerra. Uno va a la paz porque entiende que hay otras personas, otro grupo humano, con el cual yo puedo compartir en sanidad la vida con ese otro grupo. Pero parte efectivamente de un fenómeno mental, de un fenómeno intrapsíquico. Y estudiando todo el desarrollo de la psicología, de la sociología, de las neurociencias, de la medicina, de las distintas disciplinas, pues, de la misma filosofía, del humanismo,
Hay una coincidencia, hay una coincidencia. Que esos procesos que ocurren dentro de cada uno de nosotros son los que van a marcar la pauta de cómo nos vamos a relacionar y cuál es el tipo de acuerdo y desacuerdo que vamos a llegar. Y entonces buscando cuáles son los rasgos, las características más amenazantes que conspiran contra la posibilidad de acuerdos saludables, prósperos, productivos, eh, de largo alcance, etcétera, etcétera, nos encontramos con estas cuatro propiedades que realmente constituyen la amenaza fundamental. Autoengaño, ¿por qué? Porque nuestros órganos de los sentidos tienen un rango. Por lo tanto, ellos comprimen lo que son nuestras posibilidades de captar qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, con relación al virus, nuestros sentidos nos dicen, bueno, ese virus no se ve. Ese virus lo sienten los que se contagian. Por lo tanto, si yo no me he contagiado, yo puedo dudar de la existencia del virus. ¿Mm? En ese caso, estoy procediendo con autoengaño. Me estoy engañando desde mis sentidos. La ignorancia, ¿por qué la ignorancia? Porque efectivamente no venimos al planeta con el conocimiento indispensable para entender de qué se trata la vida, sino que eso lo hemos tenido que construir a lo largo de siglos y siglos y siglos de esfuerzo para tener más o menos una idea, una información acerca de lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, no sabemos con relación al virus, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos si penetra en nuestro cuerpo, nosotros no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar frente a eso. Tenemos algunas sospechas. Si estamos bien alimentados, si nuestro sistema inmunológico está al día, si nosotros nos cuidamos, le damos mantenimiento y reparación oportuna a nuestras cualidades, suponemos que seremos más resistentes frente al virus. Y por eso se hablaba al comienzo de que las edades extremas, sobre todo los viejos, estaban con más riesgo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con la vida todo se va deteriorando. La vida todo se va deteriorando y entonces al irse deteriorando, pues somos más susceptibles de ser atacados por este virus. Al comienzo tampoco sabíamos su nivel de virulencia, su capacidad de ataque, su capacidad de pasar por encima de los sistemas inmunológicos. Y fíjense, por eso al comienzo era realmente dramática la situación, ¿no? Había gente que caía muerta en la calle, en la mitad de la calle. Todas esas cosas desconcertaban en su ignorancia pues a la mayoría de los médicos, ¿no? En nuestra ignorancia, porque es así, o sea, tenemos un conocimiento parcial y provisorio. ¿Mm? Hemos ido aprendiendo a lo largo del año algunas cosas y también eso ha hecho que los fabricantes de vacunas también vayan aprendiendo y acelerando los procesos. ¿Mm? Acelerando los procesos con la posibilidad de tener una vacuna a tiempo que ya fue aprobada en varios países. ¿Mm? Pero fíjense, por otra parte de la desmesura, aquí llegamos a la desmesura, entonces hay, ¿cómo se llama? Información a favor, información en contra, que nos dicen, bueno, estas informaciones encontradas lo que nos dice es que ambos deben estar equivocados. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la información, ¿verdad? Cuando un grupo dice esto y otro grupo dice esto otro, significa que los dos están midiendo mal, los dos están calculando mal lo que sería realmente lo correcto o lo real o lo concreto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si algo hemos logrado los seres humanos es que cuando las cosas son inequívocas, ahí no hay desacuerdo. Por ejemplo, la ley de la gravedad, siempre lo menciono. La ley de la gravedad, eso
Es contundente. Ahí estamos todos de acuerdo. Nadie se le ocurre bajar de un edificio de 14, 15 pisos, lanzarse sin ningún paracaídas o ninguna situación que lo pueda contener, porque va a llegar más rápido al piso. O sea, en eso hay consenso. ¿Por qué? Porque hay conocimiento de la existencia de la ley de la gravedad. Con todos sus apellidos que pueda tener y que hace que dentro de los científicos de ultradesarrollo eso tenga su apellido, pero el principio fundamental es aceptado por todos. ¿Ya? Entonces allí la desmesura no está tan... Ahí hay mesura. Hay mesura. Y la soberbia, quizás la soberbia recoge a nivel afectivo lo que son los otros tres vicios. Permítanme que los llame de esa manera, ¿no? Denme la licencia para poderlos llamar vicios a estas cuatro propiedades, ¿no? En la soberbia somos incapaces de reconocer que padecemos de autoengaño, que padecemos de ignorancia, que padecemos de desmesura. Y nos negamos a aceptarlo. Entonces, que es un poco el tema de hoy. Mucha gente que yo he visto, y por eso me pidieron este tema, que dice, no, a mí no me va a dar, yo necesito reunirme con mi familia, yo voy a hacer fiesta, yo voy a tomar bastante licor, yo voy a comer bastante y yo sí voy a abrazar a todo el mundo porque a mí no me importa, ¿verdad? O no lo acepto, o lo niego, o es tal mi miedo que voy a pasar por encima de ese miedo de esa manera, exponiendo, aumentando el riesgo. ¿Ya? Cualquiera de esas variantes indica una desmesura por una soberbia. Entonces es muy importante que nos apliquemos la vacuna. Independientemente de la información que manejemos sobre la vacuna física, sobre la vacuna real, la vacuna, por ejemplo, que ahorita está proponiendo Moderna y que proponen algunos laboratorios, Pfizer, etcétera, independientemente de si nos apliquemos o no nos apliquemos esa vacuna, la vacuna que sí conviene, que sí es prudente, que sí es necesaria, es la vacuna del SIDA mental. ¿Cómo nos vacunamos contra el SIDA mental? Contra el SIDA mental nos vacunamos frente al autoengaño, trabajo en equipo. ¿Verdad? Es como la ecuación que hemos encontrado en Neurocódex para vacunarnos. Frente al autoengaño, trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque múltiples miradas nos pueden dar más posibilidades de certeza que miradas unilaterales. Entonces, informémonos. Por ejemplo, la última información así que he recibido acerca de la vacuna real, de la vacuna, digamos, que ya aprobó Inglaterra y creo que Bélgica y no sé si algún otro país, es que es una porción del RNA de este virus que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la cápsula protectora del virus. Siendo así, nos dice, bueno, cuando uno se vacuna en la manera tradicional, o sea, ¿cómo nos vacunaban antes? Por ejemplo, la vacuna del polio, la vacuna de la viruela, vacunas que han sido tremendamente exitosas. Sin olvidar, para no caer en autoengaño, que todo en la vida puede tener efectos colaterales no beneficiosos por muchísimas razones. Pero la vacuna tradicional, agarrábamos el virus, lo emborrachábamos,
le dábamos una paliza, a veces lo matábamos y después se lo dábamos a la gente. Entonces, el código genético completo del virus entraba en nuestro cuerpo. Es decir, el ARN completo, de la A a la Z. Y nuestro cuerpo reaccionaba elaborando una estrategia, también a partir de nuestro código genético, que hacía que se contrarrestara esa actividad del virus y por lo tanto, pues el virus se deshilachaba fácilmente, ¿no? Esa era la estrategia. Ahora hay más finura de seleccionar esa parte. Claro, eso podríamos decir hace que entonces muchas personas digan, esta vacuna es segura. Esta vacuna es segura. Pero cuando digo segura, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, sí permite que el organismo fabrique los anticuerpos necesarios para destruir esa cápsula protectora del virus, ¿no? Un gran abrazo a Natalia, que se está incorporando en este momento. Bienvenida, Natalia, habitué de estas conversaciones, ¿no? Entonces, eso luce muy bien desde esa perspectiva. Las pruebas, con algunos casos, nos dicen que, ¿cómo se llama? Que son complicaciones no esperadas, que siempre las puede haber, por lo tanto la de seguridad es relativo, ¿no? Queda relativo. Ahora, del otro lado, la pregunta también es, si ese virus fue modificado con tecnología genética, se alteró el código natural de la fabricación de elementos vivos o pseudovivos de la naturaleza. Por lo tanto, esa misma cadena de sector de RNA pudiera tener efectos totalmente desconocidos sobre nuestro propio código genético. Es un riesgo. Ese riesgo lo hemos corrido toda la vida. ¿Ya? Ese riesgo se puede producir por mutaciones espontáneas. Ahora, las mutaciones espontáneas son distintas de las mutaciones provocadas por la ingeniería genética. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Y por eso todavía quedan algunas dudas por allí. Por ejemplo, dentro del mismo campo de la ciencia, dudas con respecto a el mediano y largo plazo de la vida de esta vacuna. ¿Ya? Esto nos lleva a la segunda letra del acróstico, a la ignorancia también, ¿no? ¿Cuánto ignoramos y cuánto tenemos certeza? Para ese segundo nos queda el estudio, la búsqueda de información y la reflexión como vacuna, como elemento de la vacuna, ¿no? Como elemento de la vacuna. En el mundo actual, estudiar y reflexionar se hace cada vez más complicado. Y fíjense que estoy cambiando la palabra de complejo a complicado. ¿Cuál es la diferencia entre complejo y complicado? Complejo es lo que está tejido. La vida es compleja, la vida está tejida. Es como estos dedos, ¿eh? Complicado es cuando yo no sé cómo entrarle a esa complejidad. Cuando yo no tengo manera de cómo abordar eso. Por ejemplo, esta camisa es compleja. Una estopa, uno de esos hilos todo mezclado con los cuales se pulen los carros, por ejemplo, es complicado.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la vida complicada? La vida se nos ha hecho complicada porque lo que antes era una conversación entre un grupo de personas, donde había alguien que podía decir una fake news, por decir algo, y donde ese grupo compartía un código lingüístico y social acerca de la temática que estaban conversando. Ahora el cafetín adquirió el tamaño del planeta. Esa conversación entre 10, 15, 20 personas y además esa conversación entre especialistas en un lenguaje, en una subcultura, en una actividad, pues ahora todos podemos opinar, todos podemos comentar. Entonces eso ha hecho que la vida se vuelva complicada para tejerla. Para yo tejerla necesito estar muy claro en el procedimiento de cómo tejer. Entonces, ¿cómo tejo esta información? ¿Verdad? ¿Cómo comparo, por ejemplo, bueno, las medidas de protección hasta ahora han funcionado? Parece que sí, y se han ido reduciendo, se han ido haciendo más sencillas, más simples, para mantener la coherencia de la estrategia. Tapaboca, manos en constante limpieza o desinfección, distancia social. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la próxima letra? ¿Qué nos dice frente a la desmesura que conviene? Decimos prudencia. Prudencia al momento de tomar una decisión. Apuntar bien y aprender a apuntar bien, eso es ser prudente, ¿no? Ser prudente, ir con calma, no desbocarnos. Entonces el consejo es prudencia. Mantengamos las medidas. Y aquellos que consideren que están en riesgo, si deciden con la información, la conversación en grupo, etcétera, etcétera, pudieran vacunarse. O ver cuáles son las medidas preventivas ya de orden farmacológico o de orden químico que ayudan aparentemente a la prevención y a la cura o resolución más rápida de la enfermedad derivada del virus, ¿no? Tampoco hay un consenso. Hay una tendencia, por ejemplo, ya marcada en el mundo médico hacia la ivermectina y está adquiriendo campo interesante los estudios que se están haciendo con el dióxido de cloro. ¿Ya? A dosis muy bien manejada, por el tiempo muy bien manejado, porque como todo en la naturaleza, pues cada vez que nosotros hacemos algo, eso trae consecuencias, trae efectos secundarios, efectos colaterales. Colaterales significa que están al lado de los efectos que yo estoy buscando. Porque el efecto que yo estoy buscando es, primero, no infectarme, y en segundo lugar, que si me infecto, eso tenga el mínimo impacto sobre mi organismo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, por eso podemos sumar las medidas preventivas con las medidas precautelativas, con las medidas curativas y tenerlas allí. Y aquí nos vamos a la última letra, a la soberbia. Cuando nosotros decimos, a mí no me va a pasar. Cuando nosotros decimos, a mí no me puede pasar.
cuando nosotros decimos no acepto lo que está ocurriendo, estamos pecando de soberbios. Estamos pecando de soberbios. ¿Ya? Por eso el título de esta charla de hoy, o de esta conversación de hoy, no acepto la segunda ola. La segunda ola, señores, es una realidad. El día de ayer se reportaron más de 700.000 casos en el planeta, casos nuevos. ¿Ya? Por lo tanto, es una realidad. Por lo tanto, como en alguna oportunidad también lo he mencionado, los que son habituales de este espacio podrán confirmarlo, allí la naturaleza dijo, no, aquí estoy. Es decir, a pesar de que soy pequeñito, pero somos muchísimos, aquí sigo. Aquí sigo. Entonces el virus del SARS famoso sigue allí. Sigue allí y sigue infectando. Y particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en Bélgica, en Italia, se están dando casos hacia arriba. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que asumir que estamos ante esta realidad que nos supera, por lo menos el nivel de riesgo, ¿verdad? Y que por lo tanto conviene tener humildad. Y al comportarnos con humildad, que sería la vacuna de la soberbia, mantener las medidas de precaución, mantener las medidas de seguridad, aunque nos provoque, por razones de temporalidad, hacer algo diferente. Me gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes, me gustaría mucho tomar en cuenta lo que ustedes señalen para que enriquezcamos esta conversación, para que veamos un poco esto. Por ejemplo, me gustaría saber, Domenico, que está en Italia, por ejemplo, qué opina al respecto de lo que estoy diciendo. Natalia, que siempre nos acompaña también, cuál podría ser su opinión. Y la de cualquier otro, pues, que de los que están por acá, ya sea por Instagram o ya sea por Facebook. Aquí está Facebook, aquí está Instagram. Estos comentarios que pueden servir para nosotros, bueno, tener una opinión, o sea, desarrollar un criterio, que además es un criterio que se corresponde al mundo que estamos viviendo. Richard Feynman, el que llamaron el Albert Einstein de los años 80, uno de los físicos más importantes y más admirados de esta fase de este siglo XX, decía, ya tenemos que olvidarnos de que vivimos en el mundo de la física clásica. Vivimos en un mundo cuántico. Vamos a darnos cuenta de eso, vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a tomar en cuenta que vivimos en un mundo cuántico. Domenico nos dice, yo personalmente esperaré a ver cómo le va a quien se vacune. Hay muchos intereses por medio, con todo el respeto, doctor. Excelente criterio, Domenico. Yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a esperar a ver cómo le va a la gente, ¿verdad? Qué pasa con los primeros que se vacunen. Aunque, por ejemplo, como todo, ¿no? Por eso era que decía esto de Feynman. Feynman, cuando decía eso, cuando él decía,
porque conocía muy bien el mundo cuántico, fue el famoso redactor de los diagramas de Feynman, que pasaron a la historia como poner orden en lo que era un mundo confuso completamente, que Heisenberg llamó de incertidumbre. Aunque el término real en su alemán original no era, no era incertidumbre, era incerteza o no certeza. Que hay un hilito fino entre incertidumbre y no certeza, ¿no? ¿Ya? Es decir, que lo que Heisenberg al parecer quería transmitir era que había una profunda desmesura, es decir, una incapacidad de apuntar bien en el mundo subatómico. O sea, bueno, perfectamente justificable porque, bueno, imagínate, trabajar en esos niveles tan chiquiticos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que nos dice Feynman. Entonces, Feynman dice, acostumbrémonos a que vivimos en un mundo de baja certeza, que es lo que nos dice la física cuántica. Pero que nosotros en nuestro mundo humano también ponemos en práctica todos los días. O sea, ¿qué me dice a mí, por ejemplo, de que si me vacuno, realmente primero voy a estar más saludable? Y segundo, voy a ser inmune al virus, sin efectos colaterales, ¿no? Por allí han publicado unos efectos colaterales terribles, sobre todo afectación del sistema nervioso central, ¿no? ¿Ya? Y que no sabemos bien a quién le va a tocar y a quién no le va a tocar. Entonces, por eso yo creo, Domenico, como dices tú, con todo respeto, también yo voy a ser igual que tú, Domenico, yo en lo personal. Hablemos claro, como decimos. Aquí hablamos claro, aquí hablamos claro. Yo tengo dos razones que creo que son de peso. Es un criterio que tiene su sesgo, es un criterio que tiene sus dudas. Pero ¿por qué yo, siendo teóricamente del grupo etario de alto riesgo, yo tengo más de 70 años, digo, yo no me quiero vacunar a la primera? No quiero. ¿Por qué digo no quiero? Porque reconozco la incerteza. Reconozco que puedo errar con esta decisión. Pero hay dos argumentos. Uno, primero, sí, yo sigo con la duda de si este virus está alterado o no está alterado, eh, digamos, en un laboratorio con intervención de ingeniería genética, que es cambiar el diccionario, es cambiar, inventar nuevas palabras o las viejas palabras, darle otro código. Por lo tanto, ¿cómo va a impactar eso mi código genético? No lo tengo muy claro. Esa es la primera razón. Y la otra razón es que los virus tienen la propiedad de que ellos pueden cambiar su configuración con suma facilidad. Entonces, claro, eso de que apunta a la cápsula que lo envuelve, a lo mejor me da como un poquito más de seguridad. Pero, de todas maneras, no sé. Y en tercer lugar, yo me cuido, yo me doy mantenimiento, yo reparo oportunamente acerca de mí mismo. Y por eso que a pesar de que tengo más de 70 años, creo que mi sistema inmunológico está bastante fuerte, bastante sólido. No me pongo, ni me pondré, ni me pondré. Es decir, mi 24 de diciembre va a ser igualito al día de hoy. ¿Ya? Saludaré a través de este maravilloso recurso, que lo celebro cada día más, Doménico, lo celebro cada día más, menos mal que está esto. Yo hago consulta a través de esto, entonces no necesito ponerme careta porque sé que el virus no se mete por aquí.
Esa es una certeza que sí tengo, ¿no? Que el virus no entra, no sabe leer a través de las cámaras, ¿no? Entonces él no se va a trasladar por esta vía, por lo tanto esta es una vía segura. Daré mis abrazos de fin de año, imaginaré que estoy abrazando a mis seres queridos, recordaré los abrazos de otros años para sentirlo en este momento y le propondré a ellos que hagan exactamente lo mismo. ¿Ya? Y digo, esta es una manera de yo vacunarme. Esta es una manera de yo prevenir un contagio. ¿Sí? Entonces, ese con respecto a la decisión, por ejemplo, que yo he pensado eh, hasta ahora, ¿verdad? La vida es dinámica, la vida es compleja. Una de las virtudes que tenemos es cambiar de opinión. A veces esa virtud se vuelve en contra de uno, porque a veces uno toma una decisión que cree en el momento correcta, pero como no hay manera de saber si las cosas van a ocurrir o no hasta que ocurran, es un principio también cuántico, ¿verdad? Tenemos que esperar a que ocurra. Y ahí es donde la vacuna, la parte de la vacuna importante, yo digo, es ¿cómo se llama? Es la incertidumbre. Y por lo tanto, ante la incertidumbre, respondo con humildad, con el reconocimiento de que puedo equivocarme en cualquier momento. Esa es la característica fundamental de la humildad. Yo reconozco que soy un ser limitado, vulnerable, que necesita vacunarse diariamente contra el SIDA mental. Esa es la idea, Domenico y todos los que están aquí escuchándonos y compartiendo en este espacio. Entonces, recordemos particularmente en estos días, ¿por qué? Porque ya comenzaron las festividades, ya comenzaron los reencuentros y ya empezó a subir la curva o nueva ola del coronavirus. Por lo tanto, sí hay que tomar algún tipo de medida o algunos tipos de medidas que no nos metan dentro de la estadística. ¿Ya? Porque por otro lado también se han presentado casos de reinfestación. Se han presentado casos de personas que, habiendo adquirido el virus anteriormente, habiendo desarrollado la enfermedad COVID, la volvieron a desarrollar unos meses después. Entonces, ¿cuánto tiempo de protección brinda la inmunidad? Hay distintas opiniones también entre los especialistas, estamos esperando. Por eso, recordemos, ante el autoengaño, informarse, trabajo en equipo. ¿Qué opina el médico? ¿Qué opina el asesor de coach de salud? ¿Qué opina el sanitarista? ¿Qué opina el político? ¿Qué opina el laboratorio? ¿Qué opina? Y evaluar. Frente a la ida e ignorancia, estudio y reflexión. Entonces agarro todo ese trabajo en equipo y veo, analizo, calculo, me mantengo informado, sigo la información, etcétera, etcétera. ¿Ya? Frente a la desmesura, el tercer elemento, prudencia. No me apresuro en la toma de la decisión. No salgo corriendo a que, bueno, llegó Navidad, se acabó todo, el virus va a desaparecer porque a mí se me ocurre que va a desaparecer o porque se le ocurrió a alguien que va a desaparecer. No, prudencia. Allí sí yo les recomiendo que sean precavidos.
Doménico dice, yo fui precavido, pero no fue suficiente. Me contaminé, me echó 2 pruebas y aún salí positivo. Y luego tengo la tercera prueba, esperemos sea negativo. Ah, ok. Exacto. ¿Qué ocurre, Doménico? Bueno, tú lo estás diciendo. El que yo sea precavido, el que yo tome las medidas, no es garantía de que no me voy a contagiar. No es garantía. Porque recordemos, cuando yo le decía, si ustedes comparan un cabello, déjenme ver si puedo agarrar alguno de ellos por aquí. Si ustedes comparan un cabello con el virus, es como que ustedes imaginen que el cabello es un campo de fútbol. Y el virus, o una familia de este virus, millones de estos virus, son un alfiler en el centro del campo de fútbol. Entonces, ¿cómo puedo yo tener la seguridad plena? Tendría que aislarme completamente, no permitir contacto con nadie, no permitir que en 20, 30, 40 metros a la redonda entre absolutamente nadie y mantenerme allí desde el comienzo hasta el final de la pandemia. Y un ratico más, por si acaso. Sería la única manera de asegurar que no me voy a contagiar. De asegurarlo 100%, ¿no? Recuerden. Por eso es que decimos 100% en esta vida, en este planeta y con las condiciones actuales, muy poquitas cosas. Por ejemplo, la gravedad. Pero que no voy a capturar el virus, bueno, no, porque sabemos, por ejemplo, que se mantiene en el aire, que se transmite a través de, fundamentalmente de la salida y de los fluidos de la cara, ¿verdad? Entonces, él sale por allí flotando, y entonces imagínense, como es tan chiquitico, puede flotar un buen rato. Algunos investigadores calculan que hasta puede quedar flotando por allí unas 2 horas. Por supuesto, como está en ambiente abierto, si estamos en ambiente abierto, pues la dispersión hace que la carga, la cantidad, porque tienen que ser miles de millones para poder, digamos, que el organismo no supere el ataque. ¿Ya? Porque un ataque pequeñito de miles, de cientos de miles, de poquitos millones de virus, pues probablemente es inmediatamente repelido, a no ser que uno tuviera un síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Pero si no es así, pues fácilmente es derrotado y destruido y deshecho el virus, ¿no? ¿Ya? De tal manera que un poco la idea es esto que les estoy diciendo. Frente a la desmesura, es decir, ¿qué es la desmesura? El que yo calculo una decisión y que sea acertada. Recordemos, el acierto solo ocurrirá una vez que ocurra el evento. Antes es probabilístico, igualito que el mundo cuántico. Vivimos en el mundo cuántico. Es probabilístico el que ocurra una cosa u otra. Por lo tanto, como no hay 100% de seguridad, pues estamos jugando con posibilidades únicamente, ¿no? Entonces, frente a eso, la prudencia. Prudencia, prudencia, extremar las medidas, proceder con calma, no irnos de bruces, no exponernos innecesariamente. Y por último, frente a la soberbia, que cuando nuestro corazón y nuestro sistema digestivo dice, bueno, lo hago así porque me da la gana y soy yo y no me importa, pues eso que no es muy poco útil, frente a eso ser humilde, es decir, cónchale, estamos en un mundo de incertidumbre, yo soy vulnerable, a
también puede pasar cualquier cosa. Entonces tomo la medida de ser prudente, de estudiar, de reflexionar las cosas, de formar parte del equipo, de conversarlo mucho y de poner en práctica las medidas que recomiendan los más lúcidos, ¿verdad? Los que más han estudiado, los que más han trabajado en equipo, los que más han procedido con prudencia y que han procedido también con humildad de decir las cosas, bueno, tal como son. Aquellos que nos hablan claro, que nos hablan claro. Bueno, mis queridos amigos, espero haber hablado claro. Espero que haya sido útil esta información. Agradezco las intervenciones, agradezco a Domenico particularmente por habernos planteado su opinión, que en este caso coincide con la mía, por lo menos en referencia al comportamiento ante la vacuna, sin que eso signifique que a lo mejor en unos días con más información, etcétera, etcétera, a lo mejor cambie de opinión, pero allí queda eso. Allí queda eso. Aquellos que quieran volver a ver este en vivo pueden hacerlo, ya saben que está colgado en Facebook, ya saben que está colgado en Instagram. Aquellos que se quieran informar del trabajo que hacemos todo el equipo que está detrás de mí, ¿verdad? Yo simplemente soy el vocero en estos momentos de un equipo extenso de personas, transdisciplinario, de distintas fuentes, de distintas profesiones, de distintos oficios. Lo pueden hacer a través de Neurocodex y del Colegio Neurocodex, que ya está en marcha. Ya el Colegio Neurocodex está activo, ya estamos terminando nuestra primera formación, vendrán otras formaciones, vendrán otras informaciones que pueden buscar por allí, por las distintas redes, a través de Colegio Neurocodex y de las personas que ustedes saben que han estado participando acá también, ¿no? Domenico nos dice muchas gracias, feliz noche, para nosotros feliz día, ¿ya? Un abrazo y seguimos.